avanzando, necesito salir de aquí con... Entonces, lo que hablábamos, el tema de los estereotipos creados sobre la comunidad, que plantean que son un grupo de prostitutas, porque no es solamente el tema que refería con la gente, sino la parte que refería de que es un grupo de prostitutas, escandaloso, escandalosa, y que hay que cambiar necesariamente esa imagen. El tema de mi identidad, que yo sea como soy, no es a eso que nos referimos. A lo que nos referimos es a ese estigma estereotipado que está puesto en la comunidad, que hace que la población haga un rechazo automáticamente. Entonces eso hay que trabajar con el colectivo para que pueda cambiar o mejorar. Bueno, y a partir de eso decíamos que debe surgir entonces un liderazgo dentro de la comunidad que se dé a respetar y que la gente entienda que no son un grupo de locas que andan por ahí el mundo sueño, y que son personas con posición, con conceptos claros, como tú lo referías, que conocen de los temas y que saben cuáles son sus derechos. Sobre todo esta parte de que saben cuáles son los derechos que tienen y que lo dominan, lo conocen. Vamos, en términos generales, porque es como yo siempre hago la referencia con el trabajo. Maranela, un momentito. Va a venir un momentito porque hay una gran parte que se fue para allá en lo que y las compañeras se despiden para que cojamos un recesito para que no te esfuerces tanto. ¿Qué sabe que decíamos que a partir de ahí, de esa reflexión, hablábamos entonces como un elemento para la mejora, es que hay que sacar del imaginario esos estereotipos, porque al final de cuentas son estereotipos, ¿no? Creados sobre la comunidad. Y decíamos el tema que no era solamente el escándalo, sino también el estereotipo de que son prostitutas, prostitutos, escandalosos, escandalosas. O sea, es un poco más que eso, y ese es el estigma que se tiene. Entonces, eso implica que ese liderazgo de la comunidad debe entender que debe tener un nivel de empoderamiento que permita para el posicionamiento, manejar conceptos, que era lo que decían las compañeras de Canadá también, que conocen de los temas. El liderazgo tiene que conocer los temas, tiene que saber. Quizá el común de la comunidad no, pero el liderazgo tiene que saber. ¿Cuáles son esos derechos? Conocer. Por lo tanto, tiene que conocer entonces esos instrumentos normativos que permiten saber cuáles son. En términos del liderazgo social, entonces hablábamos de que el colectivo en este momento está muy disperso, cada quien con su propia agenda política. ¿Cierto? Y es necesario hacer una agenda común. ¿Qué decíamos ahora? Dentro de la comunidad están las personas trans, están las organizaciones de lesbianas, están, o sea, hay una que no decimos que está necesariamente mal, ¿no? Pero ¿qué es lo malo de eso? El que hay cuestionamiento entre el grupo y otro, el que hay una no aceptación entre el grupo y otro. Y las lesbianas cuestionan a las trans y las trans cuestionan a las lesbianas, entonces se convierte en algo negativo. Ese es. Entonces necesariamente hay que ver esa diversidad de estructura y ver cómo buscamos una manera de acercar como movimiento para que se entienda y para que entiendan que yo puedo tener mis puntos particulares dentro de la agenda, pero que debe ser una agenda común, porque no hay manera de llegar sola. Es como mucho, pero nada. Sola no llegamos, y menos con la resistencia que tiene esta sociedad con respecto a la comunidad. Entonces, debe sentarse a escribir también. Mucha gente
con cuestiones que decir, con capacidad para escribir en la comunidad. La comunidad tiene intelectuales, tiene de todo. Entonces hay que sentarse a escribir como escribimos las feministas. Las feministas escriben, hay varias compañeras que escriben en Diario Libre Argentina, que escriben Mildred. En acento. En acento taíno, pero Mildred escribe creo que en... Y en acento también. En acento. Sí. Y que escribe creo que en el Nacional y Diario Libre. Y esos escritos de Mildred hay que leerlos. Mildred de aquí de Santiago. Mire de lo desmata. Que de ustedes. Entonces, hablemos del tema de la comunidad desde el punto de vista de los derechos, posicionemos a la comunidad y le expliquémosle al mundo, expliquémosle a la sociedad dominicana que la comunidad LGBTIQ+ tiene derechos consagrados en la Constitución. Eso hay que decirlo públicamente y saberlo decir para que se vea. Entonces, tenemos que salir a escribir. Le decíamos a Angie, una columna, y comienza escribiendo de política del partido y termina metiéndole los elementos que también impactan en la comunidad sutilmente. Hay muchas formas de hacerlo y sabemos hacerlo porque el potencial está. Entonces, eso hay que trabajar. En términos de la participación decíamos, ¿por qué no hay más fuerza para demandar o reclamar? Se decía entonces que esos casos que se han mencionado es para que la comunidad lo documente y lo articule. Los casos fueron el que planteaba de Angie, del pasaporte, otro chico que ese día estaba, que fue sacado de la escuela y no ha terminado el bachillerato porque la maestra, la directora, no acepta que vaya vestida, él es trans, perdón, ella es trans. Y como ella es, la maestra, la directora no le acepta y no lo ha sacado de la escuela. Y de eso hay que escribir y cuestionar al ministerio porque está violando un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Las dos cosas. Hay que hacer una demanda, hay que buscar quienes puedan ayudar a hacer una demanda legal, amparado en la normativa, pero también hay que poner en la palestra pública, porque la demanda no puede ir sola, la demanda se puede caer, por todo lo que sabemos. La demanda tiene que ir con un movimiento que empuje cuestionamiento por escrito también, que mueva la opinión pública. Lo que se está negando a una persona, a un ser humano, a una ser humana, es el derecho a la educación. Y eso la Constitución dice que no puede ser, que tiene que ser reconocida para todo el mundo, sin importar edad, sin importar el sexo, la orientación sexual, el color de la piel. Y la Constitución es tan amplia y dice tantas cosas que caramba. Entonces hay que trabajar en términos de ese posicionamiento, de esa participación social. Pero hay que documentar, para hacer referencia, para evidenciar. Porque algunos dicen, cuando tú le hablas, dicen, pero eso no es así, aquí. O ¿quién dijo que aquí se le tiene a la comunidad fobia o algo así? Ajá. ¿Quién dijo que aquí se expulsan a la gente porque tenga orientación sexual? Ajá. Entonces hay que documentar para decirle, sí, mire, a fulano, aparece ella su talento. Y a alguien. Entonces, eso hay que hacer, porque eso nos da fuerza. Y también hacer énfasis en la Constitución, donde hay un artículo que habla del libre desarrollo de la personalidad, que ya ese es el término legal. Claro, eso es así. Gracias. Entonces, argumentos hay, pero hay que buscar. Entonces, también hablábamos de que se debe fortalecer más lo organizativo. Debemos tratar de que más personas se integren a estos escenarios. Una cosa que hablábamos es cómo algunas cosas han afectado la participación y la militancia del movimiento para articularse y demandar derechos. Eso hay que trabajar, aunque tengamos que volver de cero, decía Angie en un comentario. Estamos muy disgregados y así no vamos a llegar a ninguna parte. Mientras eso siga sucediendo, decíamos, seguirán desconociendo de los derechos y no lograrán que se reconozcan esos derechos a la redundancia que se tienen como personas en los marcos normativos y la dinámica propia de la cotidianidad. Las leyes pueden decir muchas cosas, pueden estar descritas bonitamente, pero eso no tiene sentido si no se hacen valer.
que dice el texto sea coherente con la práctica, no pasa nada y no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, eso hay que trabajarlo. Y la incidencia, decíamos que se requiere hacer incidencia con tomadores y tomadoras de decisiones. Entonces hay que pensar estratégicamente cómo con estas personas vamos a canalizar nuestros reclamos o demandas, necesidades y derechos. También decíamos que para la incidencia hay que tocar puertas de los tomadores y las tomadoras de decisiones. ¿Dónde? Hablando del Estado, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, porque los tres nos tocan de distinta manera. Esos tres poderes son claves para la incidencia social y política del movimiento, de manera que esa gente se haga consciente de que existe esa comunidad y que hay que reconocerle y garantizarle esos derechos. Y para eso también hay otra cosa. De hecho, le pagamos, no le pagamos, le pagamos. Entonces es necesario acercarse a esos tres poderes desde cada una de sus instituciones. Esa incidencia tiene una implicación política determinante en la que también hay que pensar. Seguiremos asistiendo cada 4 años, decíamos, o seguiremos asistiendo cada 4 años a votar y a delegar y nada más. Ya de 2010 por acá, la Constitución, en la reforma constitucional, permite que no sea una democracia delegativa, en donde yo voto o representativa, sino que además de representativa, es participativa. Yo puedo, como ciudadana, organizado o no, ir a una serie de escenarios y mecanismos de participación para demandar estas cosas. Entonces ya yo puedo participar de la gestión. Hay que aprovechar esos escenarios. En el marco normativo deben integrarse elementos propios de los derechos sobre los cuales hemos conversado, por ejemplo, lo referido al acta de nacimiento, el cambio de nombre, el pasaporte con el reconocimiento de la identidad. Eso debe ser legislado. La Constitución ya habla de vernos como iguales y eso ya es una plataforma que permite que podamos pasar a otros elementos, pero no hay una ley especial o específica que recoja lo que dice la Constitución en términos concretos. Entonces, de manera que eso hay que ver cómo es que se va a hacer. Eso implica entonces pensar en nuevas legislaciones que aterricen lo que dice el texto constitucional. La Constitución es una cuestión marca y de ella entonces tiene que desprenderse lo específico que va a la ley y a los reglamentos. La ley que lo establece, los reglamentos que lo plantean, cómo se operativaliza, cómo se hace en la práctica. Y entonces a ese nivel también tenemos que llegar. Finalmente, se hicieron un conjunto de propuestas que son la base de lo que vamos a trabajar en esta segunda parte. Y se hicieron propuestas que las identificamos de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, trabajar con la comunidad para crear conciencia de comunidad y recuperar la confianza, exhibir los objetivos que se quieren lograr. Eso por lo que decía ahorita de que hay gente de la comunidad, mucha gente que se ha replegado, o sea, se ha retirado por desconfianza, porque decía en algún momento Ángel que ha habido experiencia de entidades que se han acercado promoviendo hacer programas y que ha hecho un ejercicio utilitario de las personas de la comunidad. Entonces hay gente que ha dicho, pero espérate, tú me vas a utilizar, tú me estás representando, me estás colaborando, tú me estás utilizando para tener libertad personal. Entonces ha habido como un ejercicio en ese sentido, que quiere decir eso, que tenemos incluso que hacer un proceso de recuperación de confianza, que no es una cosa fácil. Porque cuando se pierde la confianza, si no vienen algunos partidos políticos que andan por ahí, es complicado, pero se puede, con una buena estructura y una buena estrategia, se puede, porque la gente necesita confiar, la gente necesita identificar en quién confiar. Entonces, solicitar una reunión con Miosotis Rivas, que es la directora de la Oficina Nacional de Estadística, surgió porque cuando nos encontramos todavía estábamos trabajando, preparando el censo. El censo ya está en la calle, sin embargo sigue estando la necesidad y no se cumplió. Entonces entendemos que esto lo podemos recoger ahora en el plan, porque de lo que estábamos hablando era que fuera más allá del censo. El tema de que en los documentos, cuando se levantan las informaciones y se hacen las investigaciones, la ONE hace la encuesta nacional del hogar y hace varias para estadística.
Entonces, lo que estamos diciendo es que los instrumentos de levantamiento de información se integren una serie de elementos vinculantes con la comunidad. Por ejemplo, que se ponga el sexo, pero que también se ponga la identidad de género, que sea un elemento que se coloque ahí para que diga, bueno, yo soy fulana de tal, yo soy tal y yo soy trans, yo soy fulano de tal, yo soy tal y yo soy homosexual. Porque para las políticas públicas yo tengo que saber dónde está cada quien y saber, así como yo necesito saber para el tema de género, el sexo, yo necesito también saber para la política pública la identidad. Sí. Entonces, lo que estamos planteando es que con los levantamientos de información salga información de la comunidad también, para que las políticas públicas también puedan responder a sus necesidades, que son diferenciadas de la mujer heterosexual y del hombre heterosexual. Y si son diferenciadas, entonces tengo que levantar información para pensar cómo la voy a hacer. Y de eso era que hablaba en ese momento. Que se instruya a encuestadoras encargados. Eso era para mí, pero voy a pasar porque eso pasó ya tendrá que ser para más adelante. Igual también visualizar en el registro la parte de los derechos civiles de la pareja, que también es un elemento que se debe recoger en otro levantamiento. Identificar quiénes de la comunidad están realmente interesados o interesadas en estos procesos. Quien no esté interesado por la comunidad, obviamente, ese o esa en el proceso probablemente se sensibilice y se comprenda y luego se sume. No todo el mundo se suma en el arranque, sino durante el proceso, y eso hay que respetar. Las personas de la comunidad que ya pertenecen al partido político, identificar espacios y escenarios en esas entidades para la participación de la comunidad, porque hay que hacer incidencia política, y si hay que hacer incidencia política y las decisiones las toman en el Estado, lo que van de los partidos políticos, entonces hay que meterse a los partidos políticos, no hay otra. Me guste o no, la salida. O, ¿qué dice? Yo tengo que definir en qué partido es, para que realmente pueda escucharse mejor y para de ahí llegar entonces a donde se decide la cosa. Quiero que este es el último bloque. La representante del Ministerio de Trabajo prometió unas capacitaciones, sería bueno que ahora la recogamos en la planificación, crear una mesa de diálogo para la incidencia política, para la negociación con los principales partidos políticos, para saber qué proponen a la comunidad y tener la oportunidad de manifestarle cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Y visitar para comprometer al liderazgo de la comunidad y tratar de recuperar su confianza, que ya lo habíamos planteado. Entonces, hacer alianzas estratégicas con representantes de la comunidad de Santo Domingo, o sea que hay una articulación territorial también, no solamente de acá de Santiago, sino que pueda verse territorialmente. Realizar conferencia internacional de intercambio de experiencia con personas de la comunidad de otros países. Se hablaba de España, Argentina, Puerto Rico, pero ahora está la compañera de Canadá que vinieron aquí y hablaron, yo creo que hay que enviar a Canadá, mi querida Ana y demás. De manera que podamos ver cuáles son esas buenas prácticas que ella expresaba, que nos pueden servir como un ejemplo. Incluso hay una diputada trans de Venezuela que también sirve como referencia. Y hay una alcaldesa en Colombia, yo creo que en Bogotá, Sí, China. Sí, que se podría, no sé. Excelente, entonces, solicitar apoyo a participación ciudadana y otras entidades para desarrollar procesos formativos con organizaciones de la comunidad. El grupo de la Vega se comprometió a realizar un proceso Estoy afuera. de articulación local en esa provincia y ampliar la agenda de la comunidad a temas en salud, educación, trabajo. ¿Por qué se planteó esto? Y tengo que hacer ese. Se analizaba que la comunidad se mete muy en el círculo de su propia demanda como comunidad. Pero la comunidad son personas que tienen necesidades de salud, de educación, por ejemplo. Toda la demanda que se está haciendo con
La seguridad social impacta a la comunidad. Tiene sus matices, como en el caso de las mujeres, pero la comunidad tiene entonces que hacer ver que ella no solamente está reclamando que se acepte el matrimonio gay homosexual, sino que también la comunidad demanda una mejor salud, una mejor educación, que no saquen a las muchachas por ser trans de la escuela, eso es educación. Entonces la comunidad tiene que ampliar a nuestro juicio, debe ampliar la agenda y en el escenario público de incidencia establecer en el discurso que ella también aboga por mejor educación, por mejor salud y por mejor trabajo, porque todo eso transversalmente toca a la comunidad. Entonces, debemos tener primero una ley de salud, porque volvemos a la comunidad sus derechos como ciudadanos. no, sí, lo de los derechos lo dijimos en toda la presentación. Ahí el énfasis es porque cada vez que la comunidad se mueve, lo que levanta es una bandera muy exclusiva. Entonces eso también te distancia de otros actores, de otros movimientos, por ejemplo el movimiento feminista. Aunque muchas mujeres del movimiento feminista apoyan a la comunidad, pero hay otras que no, incluso que le tienen rechazo. Sí. Algo de todo el movimiento feminista. Eso es cierto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando tú también muestras al país como comunidad que tú también estás interesado en estos temas, que uno sabe que lo es, pero si no lo dice, no se refleja. Lo que estamos diciendo es que a la agenda se introduzca el tema salud, educación, el tema trabajo, desde la mirada también de la comunidad. Los derechos no están en discusión, los derechos tienen que ser el estandarte, que lo habíamos planteado, de toda la discusión y de toda la demanda. Este es el escenario. Era necesario como contextualizar, porque aquí hay mucha gente que no estuvieron. Si lo ponían a planificar, iban a estar en desventaja con respecto a lo que tuvieron la anterior. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Primero, ver el tema de los actores, el análisis de actores y de actores. Porque a partir de saber con quiénes contamos, luego entonces podemos planificar, porque en la planificación hay un cuadro que habla con quién lo vamos a hacer. Entonces, como no somos mucha gente, creo que lo podemos hacer así colectivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir mencionando a partir de esta matricita, y yo me voy a sentar aquí a escribir, pero también a descansar. Porque hasta eso me obligan a usar tacos. Fíjense que va ahí. Sí. Déjenme yo minimizar esto. Primero lo voy a explicar y después lo minimizo para poder escribir. Fíjense, la idea es poner los nombres de las instituciones, y se me escapó algo que lo voy a poner ahora, o personas. No tiene que ser solo institución, personas también. Y vamos a definir de esas quiénes son aliadas con las que contamos, pero quiénes son opositores, porque para ellas tenemos entonces que pensar estrategias de neutralización como plan. Y luego también hay aquellas que no están aquí ni están allá, ni son aguiluchas ni son liceístas. Son de las estrellas. Y a veces ni de las estrellas. Son del que gane. Sobre todo. No son de ninguno y son del que gane. Del que gane. Entonces, esos indecisos también hay que identificarle, porque con esas hay dos estrategias que podemos trabajar. Una es hacer cosas para atraer. Otra puede ser simplemente, si son personas que pudieran convertirse en una amenaza, neutralizar, y entonces hay que pensar en estrategias de neutralizar. Entonces vamos a ver cómo lo construimos. Esta partecita aquí. Esto sí está complejo. Pero muy complejo. Ok. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Está complejo. ¿Por qué será que no se ve? Vamos a ver si no se ve.
Eso sí que no. Angie, ¿dónde? Voy a ver. Entonces vamos a ver, por lluvia de ideas. Voy a repetirlo porque tú entraste ahora más. Aquí lo que vamos a hacer es una identificación de actores y actores. Pueden ser orgánicas, pueden ser individuales, personas. Identificar cuáles de esas son aliadas nuestras, cuáles son aquellas que pueden oponerse al colectivo y aquellas que no tienen posición supuestamente. Tomadora de decisión, Tomadora de decisiones. por ejemplo, Farid, que está en el Congreso, Exacto. que es aliado. Entonces comienzo con Farid. Y déjame poner aquí personas que se me pueden poner. Farid de Rafael, ¿verdad? Ujú. Entonces Farid está en el bloque de las aliadas. Sí. ¿Quién más? Además de Farid. Gloria Reyes, Gloria. Como persona, ¿verdad? como persona, que es aliada, es diputada y encargada de Prosoli. Supera. Del- Supera. de Supérate. Sí. El que anteriormente era oposición. Era, sí. Ah, por ahí hubo otra del PLD, que ella es, ay Dios mío, ¿cómo que ella se llama? Diputada. La que está diputada, la de Era aquí de diputada, Santiago, sí. Digna. Sí, digna, La sí. que es del PNT. Ella tiene el pelo corto, una señora. Sí, que- digna, excelente. Esa persona Gloria sí, es que- es feminista también. Y José Horacio. Gloria, ¿qué? José Horacio Rodríguez, que se Pero llama supera. Digna Rodríguez, ella. Digna ¿Y Rodríguez, Digna qué es? diputada. ¿Cuál fue la otra? José Horacio Rodríguez. Ah, José Horacio. También Mario Sosa, el venido de Santo Domingo, Santo Domingo. Ese mapa, o ese análisis de actores, ¿no? Mario Sosa, El de José Horacio Rodríguez es Es diputado. diputado. Ahí está. diputado. Sí. Diputado, Sí, sí. María Sosa. regidor. ¿Qué te iba a decir, Argentina? Gracias, papá. No, lo que yo te digo es una lista así, sin nada más, institución, organización y personas, básicamente, diputados. Sí, yo le estoy poniendo lo que es. Mario Sosa Para es luego- regidora. Es regidor. ¿He reído? Mario Sosa, sí, Mario Sosa. Ah, Mario. ya sé que yo puse reído. Ajá, regidor. Creo que el mismo partido de Alianza País, perdón, Alianza País, Está a favor. Opción democrática. opción Democrática. Podemos poner como Está Sí. entonces está José Horacio, que también trabajan. pero como partido, lo podemos ver como alianza. Sí. Creo que sí. Opción democrática, sí. Sí, Opción Democrática inclusive en la directiva tienen varias personas de la colectiva. Y participación ciudadana, ¿la ponemos? No, hay una persona que está como ministra de la presidencia que trabaja cosas que es la hermana de Dile a Leticia, dile a Leticia Rodríguez. Ah, sí, Leticia, sí. que es una persona Dile a Leticia Jorge Mera. Muy buena persona. Muy buena, Lidia. Y hay otra viceministra. ¿Dónde es que está también. Lidia? Es en innovación de presidencia, el Ministerio de la Presidencia. Pues en innovación. Y eso que la sobrina es homofóbica como ella sola. La sobrina. La sobrina es homofóbica que no puede ni ver a nadie. ¿Quién es esa? La hija del difunto Jorge Mera. Yo la he tratado porque ella va a la iglesia de Altagracia y esa muchacha no quiere saber de un gay ni una lesbiana ni por mano grado, ni los buenos días. Da. Ella está aquí ahora para formación de la entidad de muchachas a la que ella pertenece. ¿Quién es más? Ezequiel Molina del otro lado.
Ay, sí. Sí. Del otro lado. ¿Cómo es que se llama? Opositor. ¿Qué es lo que es Ezequiel? Pastor. Pastor y presidente Uy. de la De todos los evangélicos. sí, Federación Evangélica. Ay, no. Federación Dominicana. Y esa gente está muy bien organizada. Esa gente está Uy. más organizada que nosotros. lamentablemente. Claro, mucho más articulado. Sí. Y saben lo que quieren. Sí, sí. Espérate un momento. Hay convocatorio, ando hoy. Hay una comunitaria pedido Villamán que ella es homofóbica de aquí de Santiago, que ella fue regidora aquí. O personas. Homofóbica, una pedido Villamán de aquí de Santiago. Comunitaria. Carlos Santana. Se me olvidó el nombre de ella. Inclusive su papá también Carolina ella es es comunicadora. Sí, muy buena. Trabaja en Ella tiene un canal, y tiene un canal de YouTube también. Ella que se tiene- llama- Yo creo que Entonces también vamos a poner a Sergio Carlos Eh, también. Sergio Marianela. Sí, Sergio Carlos es muy pro. Evo Perú. Pues su familia es muy pro. Si voy para allá. Yo creo que te Esa hermana de Julián Carlos es maravillosa persona. y María Celia Álvarez. No, pero la familia de Sergio Carlos es muy pro porque Lucien Carlos es maravillosa. Sí, Lucien es maravillosa. Hay que respetar. Él no se acepta. Pero que realmente ni siquiera sabemos si él es, porque hay un diferente. Pero no vamos a enfocar que si somos Él no se asume, entonces hay que respetarle su asunto de que él no se quiere asumir. Hay muchos casos en esa situación de personas, por ejemplo, el alcalde de aquí que dice y menciona. Pero él está en oposición. Si Exacto. él era una oposición, él nunca está a favor, él está en contra. Él, pero incluso hay un doble filo, como por ejemplo yo trabajo para su campaña, para él y su hermano. Incluso yo voy a ser candidata y ellos me van a apoyar. Y está Angie aquí, que es regidor, hay varios. Exacto. Que es de la comunidad.